Gobierno, gracias por asistir, también señores vocales, señor vocal, autoridades del grupo asesor y señora secretaria. En este sentido, antes de instalar esta sesión extraordinaria, le pediría a usted, señora secretaria, que tome y constate quórum para instalar la misma. Muy buenos días, señor presidente, estimadas autoridades. Me permito dar lectura a la sesión extraordinaria, me permito dar inicio a la sesión extraordinaria 0011-2024, convocada para el día de hoy, viernes 26 de enero 2024, a las 11 de la mañana, por modalidad presencial. Previo a constatar el quórum, señor presidente, me permito dar lectura de un documento que ha llegado el día de hoy a las 9:40, asignado con el trámite externo CJ Externo 2024-01248. Es de 26 de enero de 2024, dirigido a usted, señor presidente, en el cual indica en su parte pertinente: yo, Javier Alberto Muñoz Cipriado, en mi calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura, ante usted comparezco y solicito, como es de conocimiento público, el doctor Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la audiencia de formulación de cargos, seguidos por el delito de obstrucción de la justicia llevada a cabo el 27 de diciembre de 2023, dispuso como medida cautelar la prisión preventiva en mi contra, medida que me encuentro cumpliendo en el Centro de Privación de Libertad número 2, conocido como Cárcel 4 de esta ciudad de Quito. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias, continúo ocupando el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura y me encuentro en funciones conforme lo que determina el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Invoco mi derecho a solicitar un link para participar de forma telemática en la sesión que se realizará el día de hoy, a la cual he sido debidamente convocado. El link deberá ser enviado a la dirección de mi correo institucional. Hasta ahí la comunicación, firma el doctor Javier Muñoz Cipriano. Bueno, para tomar la decisión, si le enviamos un link, la comunicación del 26 de enero efectivamente está estableciendo y reconociendo por propio declaración de que se encuentra privado de libertad, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Pero además, hay que recordar que con fecha 18 de enero de 2024, el oficio revocatorio que firmó la abogada Sara Flores Quiñones, coordinadora del Centro de Rehabilitación Social de Pichincha número 2 de Carrara, estableció y nos comunicó que el privado de libertad, Javier Muñoz Triago, no goza de los beneficios que establece los reglamentos, fundamentalmente el reglamento, el Código Orgánico Integral Penal, y además él no tiene, por ese motivo no tiene capacidad para entregarle el link, porque no está dentro de las actividades normales del centro, es decir, que esté en gestión educativa o que esté realmente para una audiencia como fuera procesada. Entonces, por ese motivo, nuevamente, esta presidencia le niega el link por esta situación. También tengo que darle a conocer a la ciudadanía que, siguiendo el debido proceso sobre esta situación y que tiene relación con la vocal suplente Fernanda Goyes, el Consejo en Pleno, bajo el estudio que venimos realizando en el debido proceso, hemos presentado una consulta a la Procuraduría General del Estado para establecer la legalidad y la legitimidad de la posesión futuro de la vocal Fernanda Goyes. Eso puedo comunicar, señores vocales, también ustedes, para que tomen nota de lo que hemos realizado a este momento. Como hemos terminado de una forma informativa, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar botas de quórum reglamentario para ver si instalamos o no esta sesión. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum. Vocal Javier Alberto Muñoz Cipriado, ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro, presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupandi Carrillo, presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Por lo tanto, teniendo el quórum reglamentario, declaro instalada la sesión extraordinaria número 011-2024 del viernes 26 de enero, siendo las 11:30. Y esto demuestra que el Pleno del Consejo de la Cultura sigue trabajando
con toda la responsabilidad y la firmeza. Por favor, señora secretaria, en la modalidad de leer el punto número. Número 1 es lectura de comunicaciones. Para este punto me permite informar, señor presidente, que no se cuenta con documentación. Perfecto. El punto número 2, por favor. Número 2, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno 005-2024, 006-2024, 007-2024, 008-2024 y 009-2024. Perfecto. Por favor. Está la acta número 005 de 2024. ¿Tienen alguna observación? Perdón, antes de... Previo a pasar respecto a solicitar las observaciones del acta, señor presidente, me permito informar que para esta acta se encontraron presentes la doctora Solanda Goya Esquelar, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes de Carrillo y usted, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación al acta 005-2024? Sin observaciones de mi parte. Perfecto. Como no hay observación, le leo a la moción para ser aprobada por el Pleno. Apoyo la moción. Perfecto. Vamos a la votación y revocar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Doctor Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 005-2024. Perfecto. El acta 006-2024. Por favor. Sí, señor presidente, me permito informar que para esta acta el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago estuvo ausente, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro estuvo presente, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo estuvo presente y usted estuvo presente, señor presidente. ¿Alguna observación sobre el acta 006-2024? Ninguna observación. Perfecto. Luego moción para que sea aprobada por el Pleno. Apoyo la moción. Perfecto. Entonces, en ese sentido, tomé nota de la votación y declaré los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 006-2024. Perfecto. Siguiente punto, por favor. La siguiente acta, señor presidente, me permite indicar que es la acta 007-2024. Para esta acta estuvo ausente el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago, estuvo presente el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, estuvo presente la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta 007? Sin observación. Entonces, le a moción para que sea aprobada el acta 007-2024. Apoyo. Señora secretaria, tome nota de la votación y declare los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez. Presente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 007-2024. La siguiente acta. La siguiente acta es la 008-2024. Para esta acta me permito informar que estuvieron presentes el doctor Javier Alberto, estuvo ausente el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago, estuvo presente el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, estuvo presente la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a esta acta? Sí. Perfecto. Entonces, lleva moción que se apruebe el acta de la sesión 008-2024. Apoyo. Perfecto. Votación y proclaman los resultados. La votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago, ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 008-2024. Perfecto. Impacto. La siguiente acta me permite informar que es la 009-2024. Para esto se encontraba ausente el doctor Javier Alberto Muñoz Intriago y presentes el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. La
¿Alguna observación? La 009. Ninguna observación. Entonces, elevo a moción para que se apruebe el acta 009 del 2024. Apoyo. Tenga la bondad de tomar nota y proclamar el resultado. Procedo a aceptar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Francisco Román. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 009-2024. En este punto quiero felicitar al personal y a la Secretaría General de usted, secretaria Carolina Martínez, que el trabajo eficiente que vienen haciendo hace que sigamos aprobando norma semanal las actas y eso hace que el Consejo de la Cultura siga trabajando y no de menos. Muchísimas gracias. Quiero dar agradecimiento a su secretaria. Vamos al siguiente tema. El siguiente punto, señor presidente, me permito indicar que es el punto número 3, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución de la renuncia del Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Para este punto, señor presidente, me permito indicar que se encuentra aquí la doctora Gloria Susana Salazar, Directora Nacional de Talento Humano, el Director Nacional de Asesoría Jurídica, el doctor José Peña Herrera Bejar, y de la Dirección General, el doctor Canseco Guerrero. Perfecto. Tenga amabilidad de Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Susana Salazar Espinosa, que nos daría a conocer su informe. Señor presidente, señoras y señores vocales, con su autorización. Mediante memorando número CJDG 2024-0772 de 25 de enero de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el análisis correspondiente sobre la renuncia presentada por el abogado Ángel García, Director Nacional de Innovación del Consejo de la Judicatura. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJDNTH 2024-0110 de 25 de enero de 2024, remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número DNTH SA 2024-097 de 25 de enero de 2024, que contiene el informe sobre la renuncia presentada por el abogado Ángel David García Ruiz, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la renuncia irrevocable presentada por el abogado Ángel David García Ruiz, Director Nacional de Innovación, no contraviene la disposición constitucional ni legal. Segundo, el abogado Ángel David García, Director Nacional de Innovación, no registra expedientes disciplinarios en trámite. Recomendación. En virtud de los antecedentes expuestos y sobre la base legal, el análisis realizado en torno a la renuncia presentada por el abogado Ángel David García Ruiz, se recomienda en celere conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura la aceptación de la referida renuncia. Hasta aquí, señor presidente, el informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Perfecto. Señor Director Nacional Jurídico. Gracias, señor presidente. Señor vocal. Con su venia, conmemorando CJDNJ 2024-0150-M, de fecha jueves 25 de enero del 2024, esta Dirección Nacional, en base al memorando circular emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, conoció el mismo y por lo tanto presenta el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno, conforme lo determina el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, debiendo señalar que esta Dirección Nacional deja salvo la información técnica presentada por la Dirección de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señor Director General, doctor Roger. Gracias, señor presidente, señores vocales. Muy gentil. Respecto de la renuncia del abogado Ángel David García Ruiz, pues es importante de conformidad con lo dispuesto en el 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, Dirección General concluye que el informe técnico CJDNTH SA 2024
097 de 25 de enero del 2024 respecto de la renuncia presentada por el indicado funcionario o exfuncionario en su calidad de Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, pues se puede apreciar que cuenta con los informes de las áreas técnicas, tanto de talento humano cuanto el informe jurídico del señor director general de esta área. Y es importante, pues previamente a la recomendación, observar que con un memorándum circular CJDG 2023-186 MC de 19 de enero de 2023, el director general de esa época emitió las directrices para el ingreso y el reemplazo del nivel jerárquico superior, en el cual se menciona lo siguiente: sobre la base de lo expuesto y de existir déficit presupuestario para el presente ejercicio fiscal, me permito solicitar a ustedes que las renuncias o remociones del personal de nivel jerárquico superior se efectúen el último día hábil del mes, con la finalidad de que el reemplazo del cargo pueda iniciar la gestión en el mes continuo, evitando duplicidad en el pago de remuneraciones sobre el mismo cargo. Precisamente por ello, pues la Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger los informes técnicos, tomar en cuenta esta resolución a efectos de cumplir con la misma y en el ámbito de sus competencias, pues procedan a resolver. Hasta aquí lo manifestado por la dirección. Perfecto. Tenemos Señor presidente. Vamos a proyectar el proyecto de resolución. Con su autorización, señor presidente, procedo a darle. por favor, la parte resolutiva. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Ángel David García Ruiz al cargo de Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Está ahí la parte resolutiva, señor presidente. Se tomará nota que la denuncia se aceptada esta fecha y en esta fecha se terminó la 31. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte, ¿cuál es el título de la? Aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la resolución, al proyecto de resolución? No. Entonces, menciono que este proyecto pase a ser resolución del Pleno, aceptando la renuncia del Director Nacional. ¿Quién me apoya? Apoyo la moción. Perfecto. Entonces, tomen nota de la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la renuncia del doctor Ángel García como director de innovación. Hasta ahí. Sí, sí, por favor. Señor presidente, quiero dejar expresa constancia y reconocer el trabajo que ha llevado durante estos años el doctor Ángel David García en su calidad de director de innovación. Vale la pena rescatar el compromiso institucional que evidenció durante su trabajo y naturalmente hay ciclos y tiempos. Hoy el Pleno toma esta decisión y solamente me queda dejar la constancia que acabo de señalar. Gracias. Perfecto. Bueno, también se le da, lo conocí muy poco tiempo, pero creo que también hay que darle un aplauso a David, ¿no?
García para que vaya bien su nuevo proyecto de vida. Si me permiten, en realidad hay que desearle lo mejor y agradecerle por el trabajo cumplido del Consejo. Vamos, siguiente punto, por favor. Siguiente punto es el punto 3.2, análisis y resolución de designaciones. 3.2.1, Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. Para este punto me permite indicar, señor presidente, que se encuentra aquí la Directora Nacional de Talento Humano, de la Dirección Nacional Financiera. Se encuentra una persona delegada, que es la ingeniera María Soledad Teanga Jaramillo, jefe departamental de la Subdirección Nacional de Presupuesto, y se encuentra el Director Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Perfecto. Señora Directora Nacional de Talento Humano, tenemos Ana Salazar, por favor. Señor presidente, señora y señor vocal, conmemorando número CJ-PRC 2024-0057 de 19 de enero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicita la validación de la hoja de vida del ingeniero Fausto Emilio Naranjo Calderón para el cargo de Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judicial. Al respecto, conmemorando número CJDG 2024-0533 de 19 de enero de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el análisis correspondiente. Conmemorando circular número CJDNTH 2024-0098 de 24 de enero de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-067 con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, el postulante no posee impedimento legal para ejercer cargo público, de acuerdo con el certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Segundo, de acuerdo con lo que determina el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con el respectivo respaldo presupuestario de acuerdo con lo certificado por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando número CJDNF 2024-0337 de 23 de enero de 2024. Recomendación. La Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar al Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-067 de validación de hoja de vida y perfil para el cargo de Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, a fin de que sea este cuerpo colegiado quien adopte la resolución correspondiente, de acuerdo con el siguiente detalle. Cédula o mito. Nombre y apellido: Fausto Emilio Naranjo Calderón. Denominación del puesto: Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. Dependencia: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Perfecto. Por favor, de la Dirección Financiera, María Soledad Teanga, tengan la amabilidad de... Buenos días. Buenos días, señor presidente, señores vocales, autoridades. Efectivamente, mediante memorando CJDNF 2024-0337M de 23 de enero del 2024, se emitió la certificación presupuestaria para el cargo de Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, en cumplimiento de lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta ahí, señor presidente. Sí, tenemos la certificación. Sí. Entonces, el informe inicialmente se había establecido de que no hay certificación, pero estamos diciendo que sí hay la certificación. Entonces, subsanamos cualquier inconveniente. Sí, señor presidente. Conmemorando del 23 de enero del 2024 se emitió la certificación presupuestaria. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, el señor director nacional jurídico, por favor, José Luis Pineda. Gracias, señor presidente, señora y señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJDNJ 2024-0148-M de 25 de enero de 2024, una vez conocidos los informes técnicos tanto del área de talento humano como del área financiera, ¿sí? Y revisado que no existen inhabilidades, verificado los expedientes, ha hecho llegar ya el proyecto de resolución para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura,
mismo que se estima pertinente. Con estos antecedentes y dejando claro que los informes técnicos son de las áreas, responsabilidad de las áreas que lo realizaron, hemos enviado ya el respectivo proyecto. Ya, muchísimas gracias, señor director general. Carmen Francisco. Señor presidente, señores vocales, en el marco de las consideraciones que han sido expuestas por las áreas técnicas, la Dirección General pues emite las siguientes conclusiones y recomendaciones. El informe técnico CJ de NTHSA de 2024-067 de 24 de enero del año 2024 respecto al nombramiento del ingeniero Fausto Emilio Naranjo Calderón como Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, es evidente que cuenta con todos los informes favorables, como se ha mencionado, y bajo estas circunstancias, pues la Dirección General, al observar que existe una certificación presupuestaria y también se puede apreciar el informe de talento humano, que no existe ninguna prohibición para que el indicado ciudadano ingrese al servicio público, pues se recomienda al Pleno del Consejo acoger estos informes y proceder conforme corresponda acorde a las competencias del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención. Perfecto. Proyecto de resolución. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la parte resolutiva. Sí, por lo favor. considero. Artículo único. Nombrar al ingeniero Fausto Emilio Naranjo Calderón como Director Nacional de Estudios Jurídicos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Talento Humano y de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la resolución, al acta, al proyecto? El título, por favor. Nombrar al Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura. Perfecto. Va a haber observaciones. Mociono que se apruebe esta resolución como decisión para mandar al Director Nacional de Estudios Jurídicos. Apoyo a la moción. Perfecto. Entonces, tome la votación y proclame resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la designación del ingeniero Fausto Emilio Naranjo Calderón como Director Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es análisis y resolución para designar al director o directora nacional financiera. Para este punto, señor presidente, se encuentra aquí la directora nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto. Señora Directora Nacional de Talento Humano, por favor. Señor presidente, señor vocal, con su autorización. Conmemorando número CJPRC 2024-0063 de 22 de enero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicita la validación de la hoja de vida de la economista Mónica Alexandra Herrera Jiménez para el cargo de Directora Nacional Financiera. Al respecto, conmemorando número CJDG 2024-0625 de 22 de enero de 2024, la Dirección General dispone el análisis correspondiente. Conmemorando circular número CJDNTH 2024-0100 de 25 de enero de 2024,
la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-069 para el nombramiento de la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano validó la hoja de vida de la postulante con base en la disposición de presidencia para el cargo de Directora Nacional Financiera y la postulante cumple con el perfil. Segundo, la postulante no posee impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Tercero, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando número CJDNF 2024-0365 de 23 de enero de 2024. Recomendación. La Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 2024-069 de validación de hoja de vida para el cargo de Directora Nacional Financiera a fin de que sea el cuerpo colegiado quien considere para la designación a cédula omito, nombres y apellidos: Mónica Alexandra Herrera Jiménez, denominación del puesto Directora Nacional Financiera. Finalmente, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda al señor Director General que una vez se emita la resolución de nombramiento referido y para la posesión de la profesional en el cargo de Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, se disponga la terminación del encargo de funciones que se encuentra a vigencia a la actualidad. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano. Señora directora, Señor presidente, señores vocales, mediante memorando CJDNF 2024-365M de 23 de enero del 2024, se emite la certificación presupuestaria para el cargo de Directora Nacional Financiera en cumplimiento de lo que establece el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta ahí, señor presidente. gracias, señor director nacional jurídico. Por favor, José Luis Pineda. Gracias, señor editor, señores vocales. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJDNJ 2024-0147M de 25 de enero de 2024, una vez recibidos y analizados los informes técnicos tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como de la Dirección Nacional Financiera, envió ya el proyecto de ley con el informe para el nombramiento de la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, dejando en claro de que las áreas técnicas son responsables de la información que se ha hecho llegar y que sirve de base para esta resolución. Hasta aquí mi intervención, señor director. Gracias, señor presidente, señores vocales. En el marco de las consideraciones que han sido expuestas por las áreas técnicas, la Dirección General expone las siguientes conclusiones y recomendaciones. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-069 de 25 de enero del 2024 respecto al nombramiento de la economista Mónica Alexandra Herrera Jiménez como Directora Nacional Financiera cuenta con los instrumentos de las áreas técnicas y precisamente por eso la Dirección General hace la recomendación al Pleno del Consejo de la Judicatura para que acoja favorablemente estos informes y también considerando el hecho de que cuenta con certificación presupuestaria y que no tiene impedimento para el ingreso a una institución pública, pues recomienda que en base de estas circunstancias, pues el Consejo de la Judicatura proceda conforme corresponde acorde a sus competencias. Perfecto. Tiene la amabilidad del proyecto de ley de resolución. La parte resolutiva. Autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución. Artículo único. Nombrar a la magíster Mónica Alexandra Herrera Jiménez como Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final.
única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Gracias. El título, por favor. Nombrar directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿Algo? Entonces, elevo a moción la aprobación de esta resolución con todos sus numerales de artículos para que sea aprobada. Apoyo la moción. Tome nota de la votación. Procedo a aceptar la votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba la designación de la magíster Mónica Alexandra Herrera Jiménez como directora nacional financiera. En este punto, quiero agradecer a la licenciada Verónica Jaramillo Grijalva, que yo como directora financiera, directora nacional financiera durante 4 años, ¿no? Entonces, siempre hay que dar reconocimiento de su trabajo de compromiso, de responsabilidad y de inteligencia para tomar decisiones y de apoyar a este pleno siempre para la cuestión financiera. Sí. Gracias, señor presidente. Igualmente, debo reconocer el trabajo que ha venido desempeñando la ingeniera Verónica Jaramillo, y en esa línea a todos los servidores que han prestado su contingente, su compromiso institucional, debemos ser reconocidos con su trabajo. Hay momentos de cambio y este es uno de aquellos y hay que tomar las decisiones. Muchas gracias. Por favor. Quiero agradecerle a la licenciada Verónica Jaramillo por su trabajo realizado. Le conozco poco tiempo, pero sé lo valiosa que es y estoy segura de que en cualquier otra función ella se desenvolverá con entera satisfacción para ella y para todos los que les conocemos. Gracias. En este punto, el siguiente punto. Sí. Gracias. Las áreas técnicas les agradecemos, excepto usted, señor director público. Gracias. Gracias, le agradezco. Gracias. Ahorita. Buen día. Sí. Eva, Sí. otra vez. Otra vez. Gracias. Ustedes, ya, no hay problema, vayan. Usted tiene más trabajo. Sí. Entonces, en este sentido, el siguiente punto, por favor. Siguiente punto es el punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. En este punto, señor presidente, me permite indicar que interviene el subdirector nacional de control disciplinario, el abogado Lenin Tobar. A ver, Lenin, por favor, tenga la amabilidad de dar informe sobre esta situación. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señores vocales y todos los presentes. Cabe indicar que la presente medida no es de carácter reservado. Bien, este expediente tiene como antecedente una denuncia que fue presentada el 1 de agosto del 2022 por el gerente general del Banco Central del Ecuador, en la que se puso en conocimiento del Consejo de la Judicatura que había presuntas irregularidades en la tramitación de una acción de protección en la que actuó el doctor Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, respecto de qué se está solicitando la correspondiente medida. ¿Qué es lo que dijo el denunciante? Desde que dentro de esta acción de protección, el juez en primera instancia aceptó la acción a favor de ex trabajadores del Banco Central y que posteriormente, el 14 de octubre del 2021, sin previa notificación al Banco Central, ha agregado
un escrito presentado por más de 100 personas buscando beneficiarse del efecto intercomunes. Cabe indicar que en esta denuncia se pidió en un momento primigenio ya la medida de suspensión, subió para conocimiento del Pleno esta solicitud y mediante resolución de 23 de septiembre del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura en esa fecha negó por cuanto no se contaba todavía con una declaratoria provisional, pero indicó de que en el caso de existir una declaratoria emitida por la Corte Constitucional, se proceda conforme a la directriz de entidad para el caso. El proceso vuelve a provincia el 12 de septiembre del 2022. La coordinadora de control disciplinario de Guayas solicita a la Corte Constitucional la correspondiente declaratoria y el 25 de octubre del 2023 los jueces de la Corte Nacional Constitucional indican que, que pueden advertir en las actuaciones del servidor judicial denunciado un error inexcusable. ¿Sí? Entonces, el 13 de diciembre, inmediatamente, el denunciante que dio inicio a todo este trámite solicita nuevamente se emita una medida cautelar de suspensión. El 19 de diciembre del 2023 se inicia el sumario disciplinario y mediante el memorando del 16 de enero del 2024, el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura solicitó la medida cautelar de suspensión. Se ha analizado la información que fue remitida por la autoridad provincial y observamos que en efecto existe una declaratoria provisional emitida por la Corte Constitucional en la que indica que el juez denunciado inobservó los parámetros y los elementos que se necesitan para emitir o aplicar la figura del intercomunis, por cuanto esta segunda petición de más de 130 ex trabajadores ni siquiera fue comunicada al Banco Central del Ecuador. Entonces indican que sí hay una desnaturalización del efecto intercomunis y declaran el error inexcusable en las actuaciones del juez hoy denunciado. Al contar nosotros con esa declaratoria profesional y al presumir que se está incurriendo en una infracción gravísima, que de conformidad con el artículo 269, numeral 5, es razón suficiente para emitir una declaratoria provisional, emitir una medida de suspensión, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. 2. En razón de que la vigilancia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura y el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, continúe con la tramitación del sumario disciplinario que se sigue en contra del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, en el cual se deberá garantizar se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 3. Disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Y 4. Publicar el contenido de la resolución en el portal web institucional del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente y señor doctor. Perfecto. ¿Alguna observación? Gracias, señor presidente. Al área técnica, que por favor me precise con qué fecha se notificó al Consejo de la Judicatura con la declaratoria jurisdiccional previa por errores, ¿no? Sí, es error inexcusable. Un momentito, por favor.
Ya. La declaratoria fue notificada el 27 de octubre del 2023 a la Dirección General. Y posteriormente, Otra pregunta, perdón. ¿Se solicitó el informe de descargo? sí existe, sí se cumplió con solicitar el informe de descargo al juez denunciado. Otra pregunta, ¿cuándo se inició el sumario? El sumario se inició el 16 de enero del 2024. No, perdón, el 19 de diciembre del 2023. El 19 de diciembre del 2023 se inicia el sumario y la solicitud de medida es el 16 de enero del 2024. ¿Medida cuándo? El 16 de enero del 2024. Gracias, presidente. Con esa información aprovecho este caso para una vez más exigir que el área técnica, por disposición del Pleno, ya se lo ha señalado, pero vale la pena reiterar ahora que hay nuevos directores provinciales, de que una vez que sean notificados con una declaratoria jurisdiccional, inmediatamente inicien el sumario y, si hay la petición, se dirija al órgano correspondiente, en este caso a la subdirección, para que conozca el Pleno la solicitud de medida preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene por qué dilatarse. En ese sentido, han sido expuestas mis inquietudes y no tengo nada más que señalar. Perfecto. ¿Alguna observación adicional sobre el informe y la solicitud? Entonces, se acoge la recomendación para mocionar justamente lo que nos está recomendando la subdirección. ¿Están de acuerdo o no? Apoyo la moción. Entonces, tenga la bondad de tomar en cuenta la votación para que proclamen los resultados. Señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda Desmesed Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto, entonces se nos suspende. Muy bien. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.2, es conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. El 4.2.1 es el AP 0367 SNCD 2023 KM, prescribe el día martes 30 de enero de 2024. Me permite indicar, señor presidente, que respecto a este expediente no se ha podido sortear en virtud de que llegó el día de ayer en horas de la tarde. Perfecto. ¿Y es reservado, señor presidente? Sí, señor presidente, reservado por cuanto trata de un caso de abuso sexual. Perfecto. Entonces, como es un expediente reservado, de acuerdo a la ley, pido que se suspenda, mociono que se suspenda la transmisión para poder tomar y deliberar las decisiones del Pleno Consejo. Apoyo que se suspenda la transmisión. Por favor, señora secretaria, tome nota de la votación y que prenda el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 0011-2024 de viernes 26 de enero de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Perfecto.
Como ya el siguiente expediente es reservado, No, señor ya, presidente. entonces volveríamos nuevamente a permitir. Señor presidente. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 4.2.2, es el OFS 0040 SNCD 2023 KM, prescribe el día jueves 1 de febrero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es al doctor Fausto Roberto Murillo Fierro. Gracias, señor presidente. El hecho u omisión antecedente del sumario disciplinario nos señala que la servidora Magíster Dolores Mabelia Munaque Parra, en el auto de inicio de 30 de diciembre del 2021 del expediente disciplinario, no habría especificado de manera clara el o los hechos por los cuales la actuación del juez sumariado se enmarcaba en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y tampoco habría especificado qué derechos y o garantías establecidas en la Constitución de la República se habrían vulnerado, lo que ocasionó incertidumbre para el servidor sumariado, afectando su derecho a la defensa y seguridad jurídica, en la forma prevista en los artículos 76, numerales 1, 3 y 7, literal A, y artículo 82 de la Constitución de la República, por lo que habría adecuado su conducta a la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí los hechos, señor presidente. Le ruego la palabra al área técnica para el análisis y la recomendación. Gracias. Perfecto. Señor director, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bien, los hechos que son acusados a la mencionada servidora y han sido establecidos por el señor vocal. De los elementos que constan en el expediente se observa que en efecto dentro del expediente disciplinario MOTG 0467-SNCD 2022 JS, al momento de aperturar el sumario disciplinario el 30 de diciembre de 2021, la directora provincial de Loja o sumariada no especificó cuáles eran los hechos por los cuales debía defenderse el servidor sumariado, se le estaba acusando. Así tampoco especificó qué derechos y garantías se le estaría, cuáles derechos y garantías estaría vulnerando el servidor judicial sumariado. Por lo tanto, en ese entonces se declaró la nulidad a partir de este auto de inicio y además se indicó de que operaba la prescripción por cuanto ya no era procedente iniciar un nuevo sumario, dado que había transcurrido ya en exceso el plazo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial para aperturar un sumario disciplinario por la infracción disciplinaria contenida en el artículo 108.6 del Código Orgánico de la Función Judicial. En vista de que se dejó en impunidad una presunta infracción disciplinaria por la inobservancia de la servidora judicial o sumariado al no establecer los hechos y cuáles serían las garantías que vulneró en ese expediente el juez sumariado, se establece de que incurrió en infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de la forma expresa en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, por cuanto se vulneró el derecho a la defensa del sumariado dentro de este expediente por el cual inicia este otro expediente sumarial. La recomendación es la siguiente. 1. Declarar a la magíster Dolores Mabel Munaque Parra por sus actuaciones como directora provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, en ese entonces responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía prevista en los artículos 76, numerales 1, 3 y 7, literal A y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en el expediente disciplinario número
11001-2021, 0021-O, entre paréntesis, mod de G-0467-SNCD-2022-JS. Y dos, imponer a la magíster Dolores Mabel Yamuna Queparra la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual unificada. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación, señores presidente y vocal? Si no hay observaciones, acojo la recomendación y elevo a moción. Apoyo. Por favor, tomen nota de la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda Los Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Siguiente punto, por favor, señora secretaria. El siguiente punto, señor presidente, es el 4.2.3, es el AP 0789 SNCD 2023B, le prescribe el día jueves 1 de febrero de 2024 a la vocal que le corresponde la ponencia, es a la doctora Yolanda Yupangui. ¿Es reservado el expediente? No, señor presidente, no. Perfecto, entonces, vocal. Se le imputó al abogado Wilson Rodrigo Camino Alarcón por sus actuaciones como defensor público el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6, artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que no habría remitido un informe respecto del caso de la señora Rosa Margarita Vallejo García, informe que fue solicitado mediante correos electrónicos de 3 y 10 de enero del 2023 y que tiene como antecedente un requerimiento realizado por la Vicepresidencia de la República el día 29 de diciembre del año 2022. Por favor, señor subdirector, dar los argumentos y el análisis. Por favor. Gracias, señor presidente y señora vocal. Bien, los hechos ya han quedado establecidos, los hechos que se le acusa al servidor sumariado. De los elementos probatorios, se observa que en efecto existe un oficio del 29 de diciembre de 2022, mediante el cual el secretario general de la Vicepresidencia de la República del Ecuador trasladó para conocimiento de la Defensoría Pública un requerimiento de la señora Rosa Margarita Vallejo García, quien era usuaria de dicho órgano de la función judicial. La Defensoría Pública, a su vez, mediante correo electrónico de 3 de enero del 2023, le solicita al hoy sumariado emita un informe respecto al caso de la señora Rosa Margarita Vallejo y que el informe debe ser presentado con firma de responsabilidad hasta el 6 de enero del 2023. Sin embargo, en esta fecha no se presentó el informe. Ante esta omisión, el 10 de enero del 2023 se insiste al servidor sumariado que presente el informe indicado, pero tampoco lo cumple. El servidor sumariado ha indicado de que por estos hechos ya se inició otro sumario disciplinario y que se estaría vulnerando el principio del non bis in idem. Sin embargo, cabe indicar que si bien existe otro sumario disciplinario, no son por los hechos materia del sumario disciplinario. Ese sumario que inició anteriormente son por otros hechos que se conciernen prácticamente a llevar en orden los documentos respecto a estos casos. En cambio, aquí es por no haber remitido la información a la que se le solicitó. Por tal motivo, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Recomendación 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Wilson Rodrigo Camino Alarcón por sus actuaciones como defensor público por haberse comprobado su responsabilidad administrativa. 2. Ratificar la resolución sancionatoria de 21 de noviembre del 2023 emitida por la abogada Gisela de Lourdes Dibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Muchas gracias, señor. Pregunto si hay alguna observación. Caso contrario, elevo moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. De apoyo. Por favor,
tome nota de la votación y proclame resultados. Procedo a tomar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Tupandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 4.2.4, es el AP 0335 SNCD 2023 JH, prescribe el día jueves 1 de febrero de 2024. Al doctor que le corresponde la ponencia es el doctor Javier Muñoz. Perfecto. Señor subdirector, Gracias, señor presidente. Y en este caso, el sumariado y recurrente es el doctor Manuel Rodrigo Sánchez Guillén, por sus actuaciones como agente fiscal del Cantón San Miguel, provincia de Bolívar. Lo que se le acusa al mencionado servidor es de que habría incurrido en una infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es retardo leve, por cuanto no habría impulsado la investigación previa número 2050-18-21-12-0012, seguida por el presunto delito de peculato. De los elementos que constan en el expediente, se observa que en efecto el servidor judicial sumariado da inicio a esta investigación previa el 9 de diciembre del 2021. Posteriormente, el 14 de diciembre del 2021, mediante oficio se solicita al Consejo Electoral de Bolívar que se presente un certificado indicando si es que el denunciado era era alcalde de Bolívar. Esto a fin de fijar la competencia. Cabe indicar que este oficio es del 14 de diciembre del 2021 y en este se establecía que el Consejo Electoral de Bolívar tenía 5 días para contestar este oficio. Sí. Posterior de ello, no existe ninguna actuación más por parte del fiscal sumariado hasta el 9 de agosto del 2022, en donde, sin la contestación también del Consejo Electoral de Bolívar, desplaza la competencia al fiscal provincial, por cuanto considera de que en razón de competencia le corresponde al fiscal provincial. Pero entre estas fechas, entre el inicio de la investigación y mediante la fecha en que se emitió el oficio hasta el 9 de agosto del 2022, donde finalmente decide desplazar la competencia al fiscal provincial, se observa que transcurrieron aproximadamente 8 meses. ¿Sí? Retardo que es injustificado, no ha sido justificado por parte del servidor judicial sumariado, y por lo cual incluso en la Dirección Provincial de Bolívar se resolvió imponer al sumariado la sanción del 10% de su remuneración mensual. En tal razón, la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario es la siguiente. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado doctor Manuel Rodrigo Sánchez Guillén, al haberse comprobado la existencia del retardo injustificado en el servicio que le correspondía prestar dentro de la investigación previa seguida por el presunto delito de peculado número 2050-18-21-12-002. 2. Ratificar la resolución de 12 de mayo del 2003 emitida por la magíster María Patricia Brito Mosquera, directora provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura de ese entonces, por medio de la cual resolvió imponer al sumariado la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. Una observación, elevación, acogiendo las recomendaciones del área técnica. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a tomar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Tupandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. El último punto, por favor.
El siguiente punto, señor presidente, es el 4.2.5, es el AP 0823 SNCD 2023 JH, prescribe el día jueves 1 de febrero de 2024. El vocal que le corresponde a la ponencia es el doctor Fausto Murillo. Por favor, señor vocal. Gracias, señor presidente. El hecho o omisión del sumario disciplinario nos dice que el servidor, dentro del juicio de pacto de retroventa número 2021-00472, perdón, la interrupción, no es un tema que necesite suspenderse por asuntos de menores. No, doctor, no es descartado el trabajo. Gracias. Continúo. Presuntamente habría permitido la mutilación física de dicho proceso, extrayendo información de dicho juicio respecto a facturas y guías de remisión contenida en 2 cartones correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía demandada, así como la mutilación de la providencia de 10 de noviembre del 2022, por lo que la conducta del juez denunciado se encontraría inmerso dentro de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí los hechos, señor presidente. La palabra al área técnica para el análisis y la recomendación. Por favor. Gracias, señor director. Gracias, señor presidente. Gracias, señor vocal. Bien, los hechos ya han quedado establecidos respecto a la acusación que se le realiza en contra del juez o el sumariado. De los elementos que constan en el expediente, se observa que si bien mediante providencia judicial se estableció una fecha para que se realice o se entregue unos documentos para elaborar un informe pericial, estos documentos nunca fueron anexados al expediente, más bien las partes al momento, en la fecha que debía ser exhibida esta documentación, llegaron al acuerdo de que se entregue directamente esta documentación a la perita que estaba destinada para realizar el informe pericial. Nunca se solicitó por ninguna de las partes que esta documentación sea ingresada al expediente jurisdiccional. Incluso hay una acta respecto a aquello que se encuentra firmada por los abogados de las partes procesales, por el juez y la secretaria. Por tal razón, al no existir, al no haberse ingresado esta documentación al proceso judicial, no se puede hablar de una mutilación por parte del juez, por cuanto la información ni siquiera fue ingresada al proceso. Por otra parte, se indica de que se habría sustituido la providencia de 10 de noviembre del 2022 y que por lo tanto también habría incurrido en la infracción del 109 del numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es, introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos. Sin embargo, se ha revisado el expediente judicial y se observa que primero existe una providencia del 31 de octubre del 2022. ¿Sí? Posterior a ello, existe otra providencia del 31 de octubre del 2022 e inmediatamente existe una razón sentada por la secretaria indicando de que al momento en que se emitió la providencia del 10 de noviembre del 2022, que era la que correspondía que se ingrese al proceso, existió un error involuntario por parte del ayudante judicial e imprimió la providencia inmediata anterior, es decir, la del 31 de octubre del 2022. Esta razón fue puesta en conocimiento del juez sumariado. El juez sumariado, mediante providencia, indica que sí, que en efecto se observa que hay este error involuntario porque es la misma providencia que se había emitido anteriormente y que se produjo erróneamente, pero de manera involuntaria, y ordena a la Secretaría que se imprima la providencia de 10 de noviembre y que sea incorporado al proceso sin dañar la folioratura. Es decir, este error involuntario por parte del ayudante judicial quedó subsanado por parte del juez de una manera correcta, por decirlo así. Exactamente, ya hubo un sumario disciplinario, pero en ese caso fue el sumariado a la secretaria. Pues, entonces, ya se conoció estos hechos por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, se resolvió ratificar esta defensa, por cuanto se observa que no hay ningún daño al proceso, como lo afirma el denunciante. En tal razón, en este presente expediente se recomienda lo siguiente:
1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Vicente Cuello Aguilar, por cuanto no se ha establecido la responsabilidad del abogado Jefferson Manuel Correa Aguilar por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en Cantón Machala, provincia del Oro. 2. Ratificar la resolución emitida el 21 de noviembre de 2023 por el magíster Bernardo Salvador Vivanco Lucas, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, mediante la cual resolvió ratificar el estado de inocencia del abogado Jefferson Manuel Correa Aguilar por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil con sede en Cantón Machala, provincia del Oro. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. Señor vocal. ¿Observaciones de su parte, señora vocal, señor presidente? Si no hay observaciones, acojo la recomendación y elevo a moción. Perfecto. Apoyo. Tenga la bondad, señora secretaria, de tomar nota de la votación y proclamar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Tupán Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. ¿Un otro tema que comentar? Señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que corresponde es la clausura. Perfecto. Declaro clausurada la sesión plenaria número 11, raya 2024, del 26 de enero del 2024 a las 12 horas 40 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Autoridades, una buena tarde.